Hermanos, para empezar, vamos a Mateo, capítulo 5. Hermanos, hoy día voy a continuar hablando acerca de la familia. Hace 2 semanas nosotros estudiamos el hombre de Dios en la familia. La semana pasada estudiamos la mujer dentro de la familia. Hoy día deseo enseñar sobre los niños. De verdad me he dado cuenta que de verdad necesitamos algo de una conferencia o algo, porque hay tantas cosas que tenemos que enseñar. ¿Y por qué? Bueno, antes de enseñar sobre la familia, me gustaría hablar acerca de otra cosa. El carácter del cristiano. Vivir una vida santa y vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Porque si nosotros aprendemos los principios de una familia bíblica, no nos va a ayudar a menos que seamos conformes a la imagen de Cristo. El problema siempre en la iglesia es la falta de carácter, conformidad a Cristo. En el día de hoy, la iglesia evangélica tiene muchos problemas. Casi ni se puede usar la palabra evangélico en el día de hoy porque significa tantas cosas. Muchos de los evangélicos y muchas de las iglesias se han apartado totalmente de las Escrituras. Cuando yo llegué al Perú en 88, siempre me gustaba testificar en las calles, en los parques y también con los taxistas. Y siempre testificando, yo siempre empiezo preguntando así: si murieras ahora, ¿dónde irías? Y mayormente me decían, bueno, yo iría al cielo porque soy buena gente. Y siempre eran católicos que me respondían así. Ahora, en 2012, estoy aquí en Lima, estoy testificando en la calle, predicando en los parques, hablando con los taxistas. Y muchas veces, en un mes, muchas veces, testificando con una persona, he preguntado, si murieras ahora, ¿dónde irías? Ellos me han respondido, bueno, al cielo. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia evangélica. Porque soy buena gente. Porque leo mi Biblia. Me doy cuenta que en el día de hoy el evangelio no se predica en muchas iglesias evangélicas. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador y por medio de una obra del Espíritu Santo me he arrepentido y hasta el día de hoy creo que Cristo es el único Salvador, y la evidencia de que mi fe no es vana es que el que comenzó la buena obra en mí hace 30 años todavía la está perfeccionando. Yo creo que en el día de hoy la iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Personas van a la iglesia, toda su experiencia cristiana, toda su vida cristiana gira alrededor del culto domingo. Las canciones bonitas, los predicadores, ¿no?, elocuentes, sentimiento en un momento cada semana durante la mañana, domingo. Eso no es la vida cristiana. Y otras iglesias y predicadores, yo estaba viendo, prendimos el televisor para ver los programas cristianos aquí en Perú. Supongo que hay algunos predicadores, no sé, que de verdad prediquen el evangelio, pero todo era prosperidad, sanidad, experiencia, todo para el hombre y no para la gloria de Dios. Nadie hablaba de la santidad, de vivir una vida santa, de tener una familia bíblica.
de caminar en la calle como cristiano. Chicas vestidas como, caramba, mundanas y cantando gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente. Gente que no estudia las Escrituras. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el santísimo evangelio de Cristo a un negocio? Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. Y los que siguen predicadores así tienen el mismo Dios, su estómago. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa los carros y las casas? Cristo murió por mí. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No, hermanos. Sí, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas siguiendo los deseos de tu estómago. ¿Cuántas iglesias aquí en Latinoamérica? Pastores caídos en el pecado, personas viviendo, miembros de la iglesia viviendo en inmoralidad y fornicación y adulterio. Entras en la casa de un evangélico en el día de hoy. No tiene ídolos, no tiene María, no tiene José, no tiene San Pablo, pero sí tiene un televisor que está contaminando toda la casa con películas y otras cosas horripilantes, horribles. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo, no un pueblo legalista. No, jamás, pero un pueblo santo. Un pueblo inocente. Un pueblo que no piensa en cosas como prosperidad física, sanidad física, casas y carros y poder para ganar tu vida en esta vida. Jamás. Nuestra meta, después de conocer a Cristo, después de verdad ser convertidos, nuestra meta debe ser conformidad a Cristo. Yo quiero ser como Él. Quiero caminar, andar en santidad como Él. Quiero amar a mi esposa como Él ama la iglesia. Quiero criar a mis hijos como Dios cuida de sus hijos. Eso es lo que quiero. Quiero un corazón puro. Una mente limpia. Honestidad, integridad, nobleza. Muchos de ustedes jóvenes aquí en la iglesia hoy día, leyendo su Biblia, no se dan cuenta que han pecado ya. ¿Por qué? Ustedes estaban ahí sentados en su silla mientras los ancianos y las mujeres estaban parados. No han entendido la ley que dice el joven fuerte debe pararse y dar su silla a otro. Nobleza, integridad. ¿Ves? Esa es la vida cristiana. Hombres, mujeres, diferentes. Todos en el día de hoy me dicen, queremos cambiar el mundo. No puedes cambiar el mundo si eres como el mundo. Siempre es el principio bíblico que tenemos en las Escrituras para tener poder. Para ser relevantes en el mundo, para ser bien usados por el Señor, nosotros tenemos que ser totalmente distintos, totalmente diferentes. ¿Pero qué tenemos? Las iglesias evangélicas en el día de hoy
¿Cómo van pescando a los hombres? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo atraen a los hombres? ¿Por medio de ser como el mundo? ¿De verdad? La iglesia en el día de hoy me parece que busca imitar al mundo en todo. El mundo, ¿le gusta al mundo un tipo de música? Entonces en la iglesia vamos a usar el mismo tipo de música, solamente un poco más santo, ¿no? La iglesia, el mundo se viste de tal forma, también en la iglesia vamos a hacerlo. El mundo habla de tal forma, entonces también en la iglesia. No vamos a ser relevantes en este mundo por medio de ser como el mundo. No vamos a tener el poder de cambiar el mundo si somos como ellos. La iglesia evangélica llena, no de la palabra de Dios, tampoco el Espíritu Santo, sino las ideas del mundo, las prácticas mundanas. Y el apóstol Pablo no está enseñándonos, sino los psicólogos. Si nosotros queremos de verdad reformar la iglesia, tenemos que volver a las Escrituras. Volver, estudiar y ver que lo más importante no es mi bienestar, no es mi prosperidad económica. Lo más importante es mi conformidad a Cristo y la gloria de Dios. Yo como siervo, perdiendo esta vida para ganar la vida que viene. Hermanos, ¿qué circo tenemos en el día de hoy? No debe ser. O personas van a la iglesia tan santas y cantando y hablando, ¿no?, en su lenguaje cristiano, pero regresan a la casa y la casa es un desastre. El hombre no ama a su esposa, la esposa no se somete a su esposo, los niños pueden ver las contradicciones y nadie está enseñando ni disciplinando a los niños, y es un hogar mundano, es un hogar mundano que simplemente va a la iglesia. Hermanos, mira, antes que hablemos de la familia, mira versículo 13 de capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en el día de hoy, y con razón, el mundo se burla de los evangélicos. No porque como antes, porque eran fanáticos a la Biblia. No, el mundo se burla de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Las contradicciones, hipocresías, pecado. ¿Cómo podemos restablecer nuestra reputación? Primeramente tenemos que darnos cuenta que muchos que son evangélicos no son evangélicos, ni son cristianos. Nunca se han convertido. ¿Por qué nunca se han convertido? Porque en sus iglesias no se predica el evangelio, sino un evangelio reducido que dice algo así: ¿quieres ir al cielo? Sí, entonces repite esta oración después de mí. ¿Has repetido la oración? ¿Has tomado tu decisión? Sí, ahora eres creyente. Bienvenidos a la familia de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es que todos los hombres son pecadores y Dios es justo. ¿Y cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Y la única respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo, quien en la cruz llevó el pecado de su pueblo y experimentó la justicia de Dios en su lugar. Habiendo pagado la pena contra nosotros, resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra de Dios, y el hombre puede ser salvo. ¿Cómo? Por medio de arrepentirse y creer. ¿Y cómo va a saber que ha creído? Porque el Espíritu Santo, no un pastor, el Espíritu Santo va a dar el testimonio. Y va a continuar con el testimonio. ¿Cómo? Él va a seguir creciendo en santificación.
Así es el Evangelio. Pero no se predica en el día de hoy. ¿Por qué? Los pastores predicando prosperidad, victoria. Y mayormente los únicos que prosperan en una iglesia así son los pastores que predican prosperidad. ¿Cómo puede ser? Pero después de confiar en Cristo, ¿en qué debemos pensar? En ser como Él. Él es el maestro, nosotros somos discípulos. Es el trabajo del discípulo ser como su maestro. Y su maestro, nuestro maestro, murió en una cruz. Rechazado totalmente por el mundo, pero por medio de Él y su muerte, el mundo cambió. Pero vamos a volver a nuestro texto, en versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será selada? No sirve más para nada. Algo muy importante aquí, lo que muchas personas estudian este texto fuera de su contexto. Simplemente piensen en versículo 13 y nada más. Solamente versículo 13. Y usen este texto para decir que debemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo, que nosotros debemos ser personas siempre en la calle predicando, nosotros debemos influenciar al mundo. Pero no entienden que este texto debe interpretarse dentro del capítulo entero. Él está diciendo básicamente, hay ciertas propiedades que la sal tiene. Ciertas características que la sal tiene. Si quitamos estas características, no más tenemos sal. Si reemplazamos las características de sal con otras características, aún características buenas, todavía no tenemos sal. Y lo que él está diciendo es lo siguiente. Hay características del discipulado verdadero, de un discípulo verdadero. Si estas características no se encuentran en nuestra vida, creciendo, desarrollándose, es muy posible que no somos creyentes. Pero a la vez, está enseñando la iglesia, si nosotros de verdad queremos ser sal, queremos ser una influencia para cambiar al mundo para el bien, entonces necesitamos estas características. ¿Y cuáles son las características? Capítulo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu, dependencia total en Dios. Los que lloren, versículo 4, quebrantamiento, no solamente sobre el pecado o por causa del pecado de la cultura, sino quebrantamiento con respecto a nuestro propio pecado. Tenemos corazones sensibles al pecado y caminamos en quebrantamiento. Versículo 5, los mansos, se define, no tenemos tiempo, pero esta palabra se define por Salmos 37. Es una persona que confía, se apoya en Dios y sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo voy a muchas iglesias evangélicas, cuando yo veo en el televisor muchas prédicas, yo no veo personas que tienen hambre y sed de justicia. Yo veo personas que tienen hambre y sed de prosperidad. De prosperidad, de cosas de este mundo. Cristo solamente es un medio para que puedas satisfacer todos tus deseos carnales. Vienes a Cristo, ¿por qué? Bueno, Él te puede dar lo siguiente, y una lista. Como una lista de compras. Sí, yo voy a ir a Cristo porque Él puede darme esto, y Él puede darme esto, y Él puede darme esto. ¿Qué es eso? Hermanos, no solamente estoy en contra de predicaciones así,
¿Qué palabra puedo usar? Aborrezco. Me enferman. Son blasfemia contra la gloria de Cristo. No, hermanos. Si quieres al mundo, vete al mundo. Pero si quieres a Cristo, vete a Cristo. A Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Estás luchando para ser más santo, más conforme a Cristo? Bienaventurados los de limpio corazón. Muchos piensan cuando estudian este texto, ellos es como pueden ver un corazón blanquito, sin mancha. No es lo que el texto significa. Está hablando de competencias, de diferentes lealtades. Que nosotros como cristianos, en vez de buscar este mundo, debemos buscar tener un corazón que no tiene competencia dentro. No hay diferentes lealtades, sino que hay una lealtad a Cristo Jesús. Yo tengo un amigo, Ray Comfort, que ha escrito un libro que dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y bajo dice que es nada más que un mito. Y en la tapa del libro hay un dibujo de un cristiano echado en el piso y todo el pueblo está apedreándolo. No, Dios tiene un plan para tu vida y es para su gloria y puede significar no prosperidad, sino muerte y antes sufrimiento. Y los predicadores que dicen otra cosa no son predicadores, son vendedores de mentiras. Mira cómo el Señor ha bendecido el mundo latino. Pero ahora en los últimos años, estos payasos predicadores engañadores que han entrado con sus conferencias inmensas. Y hay una lista muy larga. ¿Cómo puedes reconocer un predicador verdadero? Primeramente va a predicar el evangelio bíblico. Si no predica el evangelio, si no se centra en el evangelio, su ministerio, él no es de Dios. Y muchos de esos predicadores puedes escuchar sus sermones 20 veces y ni una vez vas a escuchar el evangelio. ¿Cómo puedes saber que un hombre es hombre de Dios? Jesús dice, los conoceréis por sus frutos. No porque viven en una mansión, no porque tienen un carro nuevo del año, porque son siervos. Son siervos. Muchas veces cuando vengo acá, personas se me acercan y me dicen, pastor, no puedo creer que después de la prédica tú estás aquí hablando con gente. Pero yo tengo 10 años en mi iglesia y todavía no he podido sacar una cita con mi pastor, porque los pastores son reyes, los pastores son apóstoles, los pastores... Es una mentira. Y es mejor que los hombres salgan de la iglesia temprano antes que contaminen más gente. ¿Qué ha pasado acá? No, hermanos, no debemos seguir iglesias, no debemos seguir reuniones emocionantes, no debemos seguir pastores, debemos seguir a Cristo a través de estudiar su palabra. Es lo que necesitamos. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Los humildes que se dan cuenta que son salvos solo por medio de Cristo y solo por medio de su misericordia. Entonces ellos también tienen misericordia de otros. Y una de las manifestaciones más grandes de la misericordia es que al pueblo de Dios, servicio. Y al mundo perdido, evangelismo.
Nuestras dos tareas, dos trabajos. No es nuestro trabajo buscar, ¿no?, comodidades, buscar cosas mundanas. Nuestro trabajo es servir al pueblo de Dios y testificar a los que no conozcan a Cristo. Es la manifestación de misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. De nuevo, debemos ser como los que construyen puentes entre Dios y el pecador, tratando un ministerio de reconciliación, andando por las calles, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, por todas partes, con un ministerio de reconciliación, predicando el Evangelio para que todos vengan a conocer a Cristo. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué los predicadores nunca predican este texto? Los que buscan la piedad, los que desean ser piadosos, sufrirán. ¿Por qué no predican así? Hermanos, esta vida es tan pasajera. Vivimos solo para servir a Cristo. Solo Él. Solo Él. Y si somos así, entonces sí podemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo. Entonces, antes de hablar de la familia, yo tengo que hablar del carácter. ¿Por qué? Una persona que no sabe mucho de lo que la Biblia dice con respecto a la familia, puede hacer bien si tiene el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero una persona que sabe todo lo que la Biblia dice, que no tiene carácter, él no puede manejar, administrar una familia. Ahora vamos a empezar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hermanos, ¿no quieren ustedes, mira, no quieren más? ¿No desean, anhelan más? Tú dices, pero ¿más de qué? ¿Más de Cristo? ¿Más solidez en tu vida? ¿Más madurez? ¿Más integridad? ¿Más santidad? ¿Más justicia? ¿Menos hipocresía? ¿Menos contradicciones? Mira, algo que siempre digo. Uno puede escucharme predicando y no sabe si la persona no va a saber que soy hombre de Dios por medio de predicar. Él va a saber que soy hombre de Dios por medio de verme con las personas más cercanas a mí. Por medio de observarme en mi familia. Muchos de ustedes, muy sinceros, van a la iglesia domingo. Sinceros, no estoy hablando de hipócritas ni nada, pero sinceros. Muchos de ustedes van a la iglesia. La alabanza es bonita. La prédica quizás es edificante. Pero cuando sales del culto y regreses a la casa, es como oscuridad. Hay peleas, enojo, ira, malicia, los niños dejando al Dios de sus padres. Como enseñé esta mañana, que de 10 familias evangélicas, de 10 niños que salen, o jóvenes que salen de una iglesia evangélica, 9 de ellos vuelven al mundo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nunca fueron convertidos. Pero segundo, por causa de lo que estamos haciendo. Mira, una reforma quizás puede empezar con la iglesia, pero no puede terminar.
Si tú dices que ahora tienes buena doctrina o buena soteriología, entiendes las doctrinas grandes, clásicas de las Escrituras, de la historia de la iglesia, está bien, pero no solamente es la iglesia, es reformar también la familia. Reformar nuestra manera de hacer todo lo que hacemos. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijo, niño, joven, si tú dices, ¿pero por qué es justo? ¿Porque Dios dice que es justo? No tiene que explicarse Dios. Él no tiene que contestar tus preguntas. Es justo. Tú debes obedecer a tus padres porque Dios dice que es justo. Es lo correcto ante Él. Quizás no es lo correcto ante tus amigos. Quizás tus amigos no obedecen a sus padres. Quizás si tú empieces a obedecer a tus padres, tus amigos te van a criticar. ¿Qué importa? Tus amigos un día no te van a juzgar. Dios sí te va a juzgar. Y cuando tú estás viviendo en desobediencia contra tus padres, tú estás viviendo en desobediencia contra Dios. Estás practicando injusticia. Y primero de Juan dice que el que practica injusticia no es de Dios. Tu comportamiento, joven, con tus padres revela si eres cristiano o no. Pero es otro problema, ¿no? Porque tantos padres no entienden el Evangelio. Entonces ellos piensan que simplemente porque sus hijos en una escuela dominical, sus hijos oraron una oración cuando tenían 8 años, ellos creen que sus hijos son salvos. Aunque en la casa los hijos viven como incrédulos, todavía son salvos. ¿Por qué? Porque hicieron su oración un día. Superstición. Es un rito vacío, evangélico. La evidencia, joven, de tu conversión, una conversión verdadera, es cómo andas. Y especialmente cómo andas en tu familia. Porque ante Dios, lo peor que puedes hacer en la sociedad es no honrar a tu madre y a tu padre. Es lo peor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No solamente obediencia, sino versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Algo muy importante. Muchos predicadores en el día de hoy, cuando predican este texto, inmediatamente empiezan a hablar de la promesa. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a dar tal cosa. Es un error. Tú debes obedecer a Dios porque Dios es digno de tu obediencia, si Él te da algo o no. Si Él te mata, Él todavía es digno de tu obediencia. ¿Me entiendes? No estamos hablando de, yo voy a hacer eso porque si lo hago, Él va a cumplir promesas conmigo y yo voy a prosperar. ¿Qué es eso? Joven, tú debes obedecer a tus padres. Pero tú dices, pero mis padres no son creyentes. Todavía debes obedecer y honrar a tus padres en todo lo que puedas. La única excepción, si te piden violar los mandamientos, si te piden violar la ley. Debes obedecer y honrar. Mi esposa estaba viendo ayer, que me dijo que ella estaba buscando en el internet con respecto a las enseñanzas para mujeres y sumisión y otras cosas. Y ella encontró, creo, un artículo que decía, un predicador predicando que la mujer debe someterse a su esposo solamente si él es espiritual. Entonces, la mujer determina si su esposo es espiritual o no. No es lo que la Escritura dice. Debemos honrar al rey, aun cuando no estamos de acuerdo con él.
Yo no estoy de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, pero no voy a hablar mal de él en el sentido de usar palabras fuertes contra él. No, yo voy a respetar la oficina que tiene. Yo puedo predicar contra cosas que quizás él ha decretado, pero no voy a hablar palabras contra él. Hay una línea de autoridad que Dios nos ha dado en la Biblia y necesitamos aprender cómo someternos a esta línea. Ahora dice que no solamente debemos obedecer, sino honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no solamente el día del padre, no solamente el día de la madre. Es como cuando una persona dice que yo he separado el día de reposo para el Señor. Yo creo que Alfonso esta mañana dijo, debemos separar todos los días, o hermano Zacarías, al Señor. Es cierto. Debemos siempre honrar a nuestros padres. Todo lo que podemos. Es un mandamiento de Dios. Now, joven, si tú dices, mira, yo voy a honrar a mis padres cuando ellos se porten mejor, entonces tú has llegado a ser su juez y también no estás obedeciendo a Dios, porque Dios te ha dicho que una característica en tu vida debe ser que se nota el honor que das a tu mamá y a tu papá. Y padres, si no aprenden a disciplinar a sus hijos bíblicamente, ellos van a aprender cómo deshonrar a sus padres. Y ante Dios es lo peor. Casi no hay pecado peor. Cuando hablamos de la relación, las relaciones que tenemos en la sociedad, fíjate, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando cambian y son mandamientos que tienen que ver con la sociedad, el primer mandamiento tiene que ver con la familia y el comportamiento de los hijos. Ahora, porque no tenemos mucho tiempo, vamos un ratito a Levítico. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira, como un joven dice, yo temo a Dios, yo temo a Dios. ¿Honras a tus padres? Porque si no honras a tus padres, no temes a Dios. Las dos cosas se relacionan. ¿Te das cuenta? Mira, de nuevo estoy hablando de hipocresía. Tú vas a la iglesia, estás ahí cantando, glorificando a Dios, regresas a la casa y no obedeces ni honras a tus padres. Todo lo que tú estabas haciendo se hace nulo. ¿Ves? No hay integridad, no hay nobleza. Todos están haciendo lo que les parece correcto en sus propios ojos, pero mira lo que la Biblia dice. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los pastores que se portan como reyes, príncipes en la congregación. Pero a la vez, yo voy a una iglesia donde no soy pastor y todos los pastores son más jóvenes que yo. Pero yo les hablo con bastante respeto. Yo no me acerco, oye, ¿cómo está? No, es mi anciano. Es un pastor. Pero nosotros vivimos ahora en una cultura donde nadie respeta a nadie. Nadie da honor a nadie. Solamente tienes que abrir el periódico y ¿qué vas a ver? Tú dices, vamos a ver políticos corruptos, quizás, pero mira la manera de hablar, los que hablan, los que escriben. Fíjate en su manera de escribir, las palabras fuertes que usan, atacando, burlándose del presidente.
Quizás un presidente esté totalmente equivocado, pero no hemos aprendido a dar honor al oficio, a su puesto, a lo que él hace. Se nota también en la familia. Hijos de 10 años, 5 años, no, jóvenes de 15, 9 años, ¿haciendo qué? Hablando mal contra sus padres, discutiendo con sus padres, debatiendo con sus padres. No, hermanos, no puede ser. No puede ser. Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes van a iglesias donde todo es bonito, ¿no? La música, batería, diferentes canciones modernas. Y te gusta ir allí porque la gente no tan chévere, tan buena, no, los otros jóvenes, bonitos y todo lo demás. Quizás lo que tienes es una sociedad de personas muy bonitas que ni conocen al Señor, que están allí no porque la palabra de Dios se predica, sino porque hay diversión. No. Debes estar en un lugar donde vas a aprender cómo andar como hombre bíblico. Hombre, no adolescente, hombre bíblico. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender es que debemos honrar a nuestros padres. Vamos a leer algunos textos en Proverbios. Padres, el libro de Proverbios es un libro que ustedes deben estar enseñando a sus hijos. Es una buena práctica. El momento que el niño puede aprender, ¿no?, de ti, como tiene 3, 4 años, y ahí leyendo quizás 5 años, 6 años leyendo, debes estar ahí pasando por el libro de Proverbios continuamente hasta que salga de la casa. Yo demoro más o menos 1 año para pasar por todo el libro de Proverbios con mis hijos, versículo por versículo. No solamente el libro de Proverbios, porque Proverbios sin Cristo no va a hacer nada. Predicando Cristo, predicando el Evangelio, predicando otras palabras en la palabra de Dios. Pero el libro de Proverbios ayuda al joven a aprender a ser hombre, ser mujer. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué podemos ver aquí? La autoridad de los dos. Yo tengo autoridad en mi familia. Mis hijos tienen que obedecerme. Mi esposa tiene autoridad sobre los hijos. Y si los hijos desobedecen a mi esposa, están desobedeciéndome a mí. Si insultan a mi esposa, me han insultado. Quizás has venido de un matrimonio o algo, quizás ahora tienes una esposa o un esposo que no es el padre, no es la madre de tus hijos, algo así. Y a veces los hijos, yo lo he visto muchas veces, dicen, pero tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Yo no tengo que obedecerte. No. Si el joven dice, tú no eres mi madre, el papá dice, ella es mi esposa y la persona que yo honro en el mundo. Y tú vas a honrarla en mi nombre. Y si no, vas a tener problemas conmigo. Ella es mi esposa, la persona más importante en todo el mundo para mí. Si tú tienes problemas con ella, tú tienes problemas conmigo. A la vez, a veces el niño va a usar a la madre en contra del padre y la madre tiene que decir, no, un ratito. Tú no vas a hablar mal de tu papá en mi presencia. Si hay un problema, podemos hablar con él, pero tú no vas a deshonrar a tu papá en mi presencia. Mi papá no era creyente. Y a veces un hombre muy fuerte, muy difícil.
Yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 12 años, me enojé y en la presencia de mi madre que era creyente, yo empecé a hablar mal de mi papá. Ella me agarró, me sentó en una silla así. Ella dijo, nunca vas a deshonrar a mi esposo. El hombre que yo honro, tú vas a honrar. Aquí podemos ver que los dos tienen autoridad. Vamos a Proverbios 10, capítulo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí es lo que tenemos que ver. Muchos jóvenes se creen, pero no sé, maduros, inteligentes, porque no obedecen a sus padres. Pero ¿qué dice? Dios ve la desobediencia como la necedad. Él dice, el hijo sabio alegra al padre. Entonces, el hijo que entristece a su padre no es sabio, es un necio, es un tonto.